Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí todos reunidos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Antes que nada, antes de empezar la introducción de este tutorial, quiero aprovechar para darle las gracias a todos y cada uno de ustedes, a todas las personas que han estado ahí, que de alguna manera me han ayudado con este proceso, suscribiéndose al canal, dándome likes, comentando los videos, compartiendo los videos. No sé si se han dado cuenta, pero llegamos a los 1000 suscriptores y eso para mí es muy emocionante, en realidad me motiva mucho. Y la verdad es que si las cosas siguen así, yo podré quedarme aquí con ustedes por un buen tiempo y hacer de esto un proyecto a largo plazo, ¿verdad? Porque de esto se trata. Entonces todo va muy bien, hemos ido progresando, gracias a ustedes, gracias por recibirme, por aceptarme. En realidad yo todo esto lo hago de todo corazón, quiero enseñarles, quiero compartir con ustedes, no quiero quedarme con nada. Me hace muy feliz poder llegar hasta sus hogares, hasta sus necesidades, ayudarlos, que les solucione un problema. Para mí eso es muy importante y les agradezco de todo corazón el apoyo. Entonces, también quiero decirles que si las cosas siguen como van, por ahí ya quizás a mediados del mes de mayo podríamos estar iniciando las clases o la última semana de mayo. Entonces, estoy esperando a ver cómo se siguen dando las cosas, pero como para que vayan teniendo una idea, las personas que quieren vincularse, más o menos para ese tiempo creo que lo vamos a poder hacer si todo sigue como hasta ahora. Bueno, entonces ya ahora sí, en cuanto al tutorial de hoy, vamos a ver un vestido, este vestido que me mandó una amiguita del canal. Es muy lindo, es como se pueden dar cuenta, lleva el escote, va hacia un solo hombro y las dos partes de la parte del top, de la parte de arriba, van diferentes. Entonces es un poquito así como especial y complicado a la vez. Entonces lo preparé para ustedes con mucho cariño. Quiero que me presten muchísima atención, que estén ahí bien enfocados porque es un poco difícil, o difícil no, como les digo, no podemos trabajar cuartas, tenemos que trabajar los dos lados, el derecho y el izquierdo, de la misma manera la parte de la espalda, porque el escote va diferente, va asimétrico, ¿no? La falda lleva un corte sobre la pierna. Nosotros ya tenemos un tutorial acerca de eso. Les voy a dejar el link porque en ese tutorial explico ese corte, cómo lo podemos hacer el molde, pero sobre todo cómo lo podemos cortar y cómo lo podemos confeccionar para que quede perfecto, muy limpio y la caída sea impecable. Entonces yo les sugiero, porque en este video, como el cuerpecito tiene bastante trabajo, entonces me enfoqué mucho más en la parte del cuerpo, de la blusa. La falda igual la expliqué, pero no tan detalladamente. Entonces si algo no les queda claro con respecto a la falda, pueden ver ese tutorial que yo ya había hecho antes. Es un tutorial, no recuerdo bien el nombre, cómo lo titulé, pero yo les voy a dejar el link. Es un vestido rojo, es un vestido muy lindo. Otra cosa, hay unas personas que a veces me piden que haga un tutorial y yo ya los he hecho, ¿verdad? Entonces yo les digo que vayan al canal a mirar el tutorial, pero no saben cómo buscar en el canal mis tutoriales. Yo entiendo, porque a mí me pasaba lo mismo ahora, pues porque ya estoy acostumbrada, ya sé cómo funciona realmente esto de los canales, pero al principio tampoco entendían nada. Entonces yo les voy a explicar. Mire, ustedes, debajo de cada uno de mis videos hay un círculo con una foto mía y al lado está mi nombre. Entonces ustedes le dan clic a mi nombre, inmediatamente los va a mandar adentro de mi canal, donde está todo lo que yo he publicado, absolutamente todos los videos, todos los tutoriales, todo acerca de mi canal. Entonces cuando estén ahí adentro en mi canal, ustedes miran hacia la parte de arriba y hay una partecita que dice videos.
Si ustedes le dan clic a donde dice videos, entonces se van a abrir absolutamente todos los videos, porque si no le dan clic solamente se ven unos, los últimos, o sí, unos que otros, pero no se ven absolutamente todos. Si le dan clic a videos se van a abrir absolutamente todos. También hay una partecita donde lo pueden buscar por el más popular, por el más antiguo, por el más nuevo. Bueno, los invito a que entren a mi casa del canal y miren, averigüen qué más les puede servir, qué más les puede interesar. Ahora, cerca, allá en esa misma franja de donde están los videos, donde dice videos, hay una lupita que si ustedes van a esa lupita y escriben, por ejemplo, blusa cruzada, escriben ahí blusa cruzada, le va a dar el tutorial que yo tengo acerca de la blusa cruzada. Si escriben falda de novia, le va a dar el tutorial que yo tengo de falda de novia. Entonces, es de verdad que en serio los invito a que entren, a que miren, y obviamente vamos a seguir subiendo videos, y si lo que les hace falta no lo encuentran, pues igual me dicen, como muchas personas me mandan, y yo apenas me puedo acomodar y puedo sacar el tiempo, hago el tutorial para ustedes. Ok chicos, entonces no se diga más, vamos a hacer nuestro tutorial ahora mismo. Ok chicos, entonces aquí estamos listos para empezar. Como les había dicho, este es el modelo que me mandó una amiga del canal, entonces lo vamos a desarrollar ahora mismo. Vamos a ver el patrón. Aquí tengo mi dibujito que siempre hago. Este va a ser un vestido con un solo hombro, como ustedes lo pueden ver en la foto, y la parte de atrás la vamos a hacer igual también, que vaya hacia el hombro en un solo lado, con esta abertura aquí en la pierna. Entonces vamos a empezar ahora mismo. Entonces voy a empezar por la blusa, la voy a hacer separada, la blusa de la falda, porque el vestido lleva un corte a la cintura, entonces voy a hacerlo separado. Ok, entonces voy a empezar por la blusa. Entonces, bueno, vamos a empezar como usualmente lo hacemos. La única diferencia es que tengo el papel doblado, porque como el lado derecho no va igual al lado izquierdo, entonces va a haber un punto en el que vamos a tener que abrir el molde para trabajar, hacer los ajustes al otro lado, ¿ok? Entonces por ahora voy a empezar con mi molde doble. Entonces empezamos como usualmente lo hacemos, bajamos nuestro escote, nuestra altura de busto que son 28, pues la de mi maniquí, el talle delantero que son 43, la mitad entre estas dos medidas que es 10, y vamos a trazar las líneas. Ok, ahora vamos a poner la medida de nuestro ancho de espalda, que en mi caso son 19, y vamos a bajar 4 centímetros. Escuadramos esta línea hacia abajo y ponemos nuestra medida de hombro, que en mi caso son 13. Ok, y trazamos esa línea también. Y hacemos nuestro hombro, nuestro cuello. Muy bien. Ahora vamos a poner nuestra distancia de busto, que en mi caso son 9,5 según mi maniquí, y aquí en la cintura también. Y a la mitad, a cada lado vamos a poner 1,5 para un total de 3 centímetros, que es lo que usualmente dejamos de pinza, para la pinza. Ahora vamos a poner la medida de los contornos. Nuestro busto es 93 dividido en 4, nos da 23,5, más 1 que siempre ponemos en el delantero, son 24,25. Y nuestra medida es de 70, nuestra medida de cintura es de 72 dividido en 4 más 3 centímetros de pinza, me da 21. Ok, entonces trazamos
nuestro costado por ahora provisional. Bajamos 7 centímetros para ubicar la pinza y a cada lado voy a marcar 1 centímetro porque la diferencia de talles de mi maniquí es solo de 2 centímetros. Entonces, en el caso de ustedes, si es diferente, pues ya hacen la pinza diferente. Bueno, también aquí vamos a hacer una corrección de una pinza en la sisa para darle mejor forma. Entonces de aquí hacia arriba por esta línea vamos a subir 1,5 centímetros y vamos a marcar nuestra pinza de aquí a aquí. Voy a bajar el radio, que en mi caso son 9 centímetros, y en esa medida, a esa altura de esa medida, voy a salir 1,5 centímetros a cada lado y voy a corregir mi pinza como va a quedar verdaderamente ahora. Ok, muy bien. A este vestido le voy a trazar una línea a la mitad del hombro. Esta línea puede variar, entonces la voy a hacer suspendida porque en un momento va a cambiar, entonces para no confundirnos la voy a marcar suspendida. Ok, bueno, eso por este lado. Ahora lo que voy a hacer es, con esta rodaja, voy a marcar todas las líneas para que me pasen al otro lado y poder abrir el molde para trabajar los dos lados de manera diferente y poder también cerrar las pinzas. Ok, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces ahora voy a abrir porque necesito abrir para poder cerrar las pinzas. Entonces voy a abrir por este lado, que es un corte fijo que por ahí tenemos que cortar. Entonces este es mi corte fijo, por ahí voy a cortar. Y ahora sí voy a abrir las pinzas para poderlas hacer. Entonces corto en esta. ¡Ay! Corté de más. Corté de más. Bueno, y ahora voy a cortar esta de igual manera. Bueno, entonces ahora voy a cerrar las pinzas, las dos, ambos lados. Y ya después vamos y rectificamos nuestro costado y bueno, ya ustedes saben. Bueno, aquí como puse la cinta me está dando un poco de problema. Ok. Y hacemos exactamente lo mismo aquí en este lado. Cortar un poquito la cinta porque si no, no me va a dejar cerrar. Ok, y ahora voy a prolongar estas líneas y voy a marcar las líneas que tracé para saber exactamente por dónde tengo que avanzar.
Muy bien, entonces ahora cierro nuevamente y voy a rectificar mi costado. Entonces, para rectificar mi costado, lo primero que tengo que hacer es, ustedes ya saben, aquí tengo que salir 1 centímetro porque la medida me va a cambiar por la forma que aquí que tiene la copa. Entonces tengo que salir 1 centímetro para recuperar lo que voy a perder ahí, y marco mis 19 centímetros del costado. Y ahí ahora sí puedo rectificar mi costado. ¿Ok? Ahora aquí por esta parte, por esta línea, vamos a entrar 1,5 centímetros y vamos a hacer nuestra sisa, nuestro recorrido de sisa. Ok, voy a cortar por aquí para saber exactamente cómo nos va a quedar nuestro moldecito. Hasta aquí podemos ver que estamos haciendo lo mismo en los dos lados, ¿no? Ok, ahora sí abro nuestro molde. Perfecto. Entonces, el lado que lleva el hombro se supone que es este lado, ¿no? Entonces vamos a definir, vamos a empezar a definir ahora sí. Entonces este corte va al hombro, como os pudieron dar cuenta. Esta pinza era solamente de corrección. Entonces aquí a este lado de esta línea temporal que hicimos, vamos a correr 2 centímetros a cada lado, ¿sí? Y aquí rectificamos nuestra línea de corte por donde va a ser. Entonces verdaderamente este va a ser nuestro corte. Ok, ahora, pero aquí de la misma manera yo debía haber hecho esto, que no hice esta línea. No la resalté para pasarla, debía haberlo hecho, porque esta misma adaptación tengo que hacerla en este lado. Aquí también tengo que correr 2 centímetros a cada lado, al igual que aquí. Bueno, muy bien. Entonces ahora voy a empezar a definir esta parte, a ver cómo es que la vamos a hacer, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer por ahora es, voy a sacar este moldecito, por ahora lo voy a sacar, ¿ok? Asegurándome de que aquí no me quede con una punta, voy a sacar este moldecito. Ok, ahorita vamos a tener que definir esta parte y quizás el costado también, pero por ahora lo voy a sacar, ¿ok? Entonces yo voy a empezar a hacer mi escote, voy a empezar de aquí, me voy a venir con una línea provisional para saber exactamente si estaría bien. Después quizás vamos a tener que corregir, ok, algo así. Entonces más o menos así sería mi escote. Aquí ya esta parte va partida, entonces me quedaría ajustado al cuerpo, no me va a quedar estirado, ¿no? Ok, pero entonces fíjense en una cosa, aquí cuando yo venga a hacer aquí la adaptación, este molde me va a quedar corto, no me va a llegar hasta la altura que me tiene que llegar, me hace falta esta parte. Entonces yo aquí tengo que mirar cuánto me sube, me está subiendo 3 centímetros, entonces yo tengo que hacerle una adaptación a este molde de 3 centímetros en la misma dirección en la que va, algo así. Y esto lo llevo de esta manera. Ok, para cuando yo venga esto me case perfectamente, si se dan cuenta, porque no solamente me tiene que casar, me tiene que formar también. Bueno, entonces por esta parte podríamos decir
que estaría listo, aunque ahorita vamos a tener que definir el costado. Estos moldes es mejor ir corrigiendo y corrigiendo, comprobando y asegurándonos de que queda bien. Entonces esta línea ya podríamos decir que está definida. Así, de esta manera. Y esta la traemos acá. Así, de esta manera. Ahora, no sé, no quiero que se me vayan a perder. Ahora voy a cortar y voy a cortar aquí para asegurarme de que esta forma va a quedar bien, porque muy probablemente no va a quedar bien. Entonces mi molde sería más o menos por acá. Este molde sería más o menos por acá. Entonces fíjense, al yo coser acá, porque así va a quedar, aquí lo voy a coser. Si se dan cuenta que aquí esta parte, lo saco de aquí. Al yo coser esta parte aquí, si se dan cuenta que esta parte se me va como para arriba, entonces, y se va a ver arriba, se va a ir para arriba a lo que lo cosamos, va a quedar así. Entonces yo tengo que venir en este momento a modificar esta parte inmediatamente. Por eso en el modelo se ve como recta. Así tiene que quedar, porque si no nos va a quedar esa parte hacia arriba. Ese pedazo tenemos que quitárselo. Entonces aquí ahora sí quito esto. Voy a limpiar el molde para que sepan exactamente por dónde debe ir. Entonces él sería aquí así y este sería aquí así, pero sí se dan cuenta que la parte de una vez queda recta como va en la foto. Y aquí también vamos a cortar para saber exactamente por dónde va a quedar. Entonces esto quedaría así, de esta manera. ¿Se dan cuenta? Quedaría así y este quedaría así. Ahora lo vamos a dejar a un lado y vamos a trabajar la parte la parte de atrás. Esta parte, esto queda así, esta parte va forrada obviamente, y aquí cuando cosamos tenemos que asegurarnos de hacer un piquete, venir, rematar, asegurarnos de que quede bien fuerte y de ahí partir para este lado para que nos quede así como se ve en la foto, para que mantenga esa forma. Ok, entonces ahora vamos a hacer la espalda. La espalda la tenemos que hacer de la misma manera, la estoy trabajando doble. Entonces hacemos lo que usualmente hacemos, bajamos 2 centímetros, nuestra altura de busto de 28, nuestro talle de espalda de 41 y aquí vamos a tomar la mitad entre estas dos medidas. Trazamos nuestras líneas. Ahora vamos a poner el ancho de espalda, que en mi caso son 19 centímetros y medio. Bajamos 4 y prolongamos esta línea hasta abajo. Marcamos nuestro hombro, que son 13 centímetros, y cerramos el cuello. Ahora vamos a poner los contornos. Contornos son 93 dividido en 4 da 23.25. Y la cintura son 72 dividido en 4 da 18 más 4 centímetros de pinza son 22. Entonces aquí corremos 2 y buscamos la mitad entre estas dos medidas, que son 10, y marcamos a cada lado un centímetro para la pinza. ¿Ok? Entonces ahora vamos a definir nuestra pinza.
ya vamos a poner la medida y esta la traemos a prenderla al escote como lo hacemos usualmente. Ok, hasta ahí todo está más o menos igual. Entonces voy a poner mi medida de costado, aunque igual después la vamos a rectificar, pero por ahora para poder cerrar la sisa y eso yo voy a poner lo que siempre ponemos, que son 19. Ok, entonces aquí yo ya puedo cerrar mi sisa. Perfecto. Entonces ahorita lo que yo voy a hacer es voy a marcar con la rodaja todas las líneas, estas líneas y la pinza, y después corto el molde para saber por dónde va a quedar. ¿Ok? Bueno, voy a cortar. Aquí voy a tener dos moldes, ¿no? Muy bien. Entonces ahora voy a abrir y voy a resaltar las líneas de este ladito para saber exactamente por dónde tengo que continuar. ¿Okay? Con esta. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a poner mis moldecitos así juntos y voy a mirar cuál es el lado, asegurarme cuál es el lado que va a llevar el hombro. Entonces es este lado el que va a llevar el hombro. Entonces inmediatamente lo primero que voy a hacer es marcar esta medida para saber el hombro cuánto debe ser. ¿Ok? Ahora para continuar voy a definir los costados. Este costado es de aquí, entonces lo que quiere decir que este costado es de aquí, entonces yo lo voy a poner aquí provisionalmente porque voy a definir los costados y voy a definir el escote y quiero que todo a la hora de coser me quede muy bien, o sea, se vea armonioso, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al costado, asegurándonos de que aquí están iguales, al costado vamos a bajar 1,5 centímetros ok, 1,5 centímetros a cada lado para que no nos quede tan arriba, para que no nos vaya a quedar como incómodo. Entonces yo voy a venirme haciendo esta línea, esta curva de sisa de espalda. Si quieren podemos, si ustedes no se les dificulta, vamos a usar una regla para ver si con eso nos queda más fácil. Yo lo pensaba hacer a mano y de hecho lo puedo hacer a mano, pero no sé si a ustedes estén acostumbrados a usar las reglas, entonces vamos a usar las reglas. Entonces esto lo podríamos hacer aquí así. Así. Entonces aquí entraríamos inmediatamente a corregir esta parte para que no nos quede tan, como les dije, tan escotado, tan alta la sisa. Ok, entonces por esta parte ya podríamos decir que está listo. Ahorita vamos a correr. Una cosa, vamos a tratar, cuando corte por aquí, yo voy a poner con la cinta, voy a tratar de embeber esto un poquito para que esta parte no se me vaya a abrir, no se me vaya a embolsar. Ok, entonces esto lo vamos a corregir ahorita, este lado. Ok, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con esta parte. Esta pinza, esta curva la vamos a traer quizás así. Les podría quedar bien. Y aquí venimos y corregimos inmediatamente esta parte.
ok. Y aquí también podemos embeber un poco para que no se nos vaya a dañar. Ok, entonces aquí ya podríamos decir que está listo nuestra espalda, nuestro delantero. Voy a cortar, a sacar las piezas, a embeber un poquito con la cinta estos dos lados y proseguimos con la falda. Bueno, entonces como vamos a corregir esa parte, yo ya les había explicado, pero lo voy a volver a hacer. Ustedes ponen la cinta, esta cinta, la cogen y esta cinta ya no estira mucho, hay una que estira más, pero igual estira un poco. La cojo, la estiro, asiento y ya me recoge de una vez, ¿sí ven? Estiro, la pongo sobre el papel y me recoge. Si se dan cuenta que el papel de una vez va a tomar la otra cinta que estira mejor, les va a ayudar más. Ok, aquí me quedó recogido, ¿se dan cuenta? Entonces me evita que esa parte se me vaya a abrir. Ok, ahí se dan cuenta que el molde inmediatamente queda un poco recogido y no nos afecta para nada ninguno de las otras partes. Ok, entonces ya ahí estaría recogido. Entonces aquí estaría nuestra espalda, nuestro delantero, nuestro costado delantero y nuestro centro delantero. Este vestido yo creo que es muy importante que hagamos una prueba, una buena prueba antes de cortarlo en la tela normal, porque como se dan cuenta es algo inusual que no siempre hacemos. Entonces para asegurarnos de que esto nos quede bonito es mejor hacer una prueba. Ok, entonces siempre es bueno hacer pruebas. Ok, perfecto. Entonces vamos a dejar esto a un lado y vamos a trabajar con la falda. La falda, esto nosotros ya tenemos un tutorial donde vimos una falda con un corte parecido a este, pero igual lo vamos a volver a hacer. Vamos a marcar nuestra altura de cadera de 20 centímetros y como es un vestido largo, yo le voy a dar 100 centímetros de largo. Ok, entonces así y aquí así. Muy bien, ahora vamos a ver nuestra cintura. Son 72 dividido en 4, 72 dividido en 4 a 18. Entonces aquí préstenme mucha atención, chicos. Aquí vamos a poner la medida de cintura normal, como es 18, pero además vamos a marcar nuestra distancia de busto. Voy a tomar el molde de la blusa para asegurarme que me está quedando igual. Yo puedo haberlo marcado con la regla, pero quiero asegurarme de que me queda igual. Aquí es donde haríamos una pinza si la fuéramos a hacer, pero como no la vamos a hacer, pero igual necesitamos ese punto. Ok, ahora voy a marcar mi cadera, la cadera de maniquí, que son 98 dividido en 4 me da 24.5. Entonces voy a poner 24.5. Este es el delantero, le voy a quitar 1 centímetro para que me quede más lindo. 23.5 le voy a poner al delantero, porque la parte de la espalda siempre pues es más grande y es mejor darle 1 centímetro y quitarle 1 al delantero. Ok, 23.5 y aquí mismo también le vamos a dar 23.5. Muy bien. Entonces vamos a trazar una línea aquí. Muy bien. Y aquí vamos a marcar nuestra línea de cadera.
Si ven que les queda muy curvo, entonces le corrigen un poquito. Perfecto. Entonces ahora esta línea yo la voy a prolongar hasta abajo. Ok. Y aquí a la altura de 45 de la cintura hacia abajo voy a entrar 1,5 centímetros y voy a bajar. Esta falda es una falda recta, entonces también aquí me voy a... Ok, así estaría bien. Ahora lo que voy a hacer es voy a cortar mi falda, porque de aquí de este delantero vamos a sacar 2 moldes, porque la falda tiene un corte sobre la pierna, entonces tenemos que definir esos 2 moldes. Pero antes de definirlo tengo que hacer algo que se me había olvidado. Aquí los 2 centímetros. 2 centímetros. Aquí. Para que la faldita nos forme mucho mejor. Para que no se nos hagan bolsitas acá. ¿Okay? Entonces ahora sí. Aquí sí, cortamos. Por eso para hacer este molde ponemos el papel doble, porque necesitamos 2 moldes. Entonces este es un molde y este es el otro. ¿Se dan cuenta? Así. Esto lo podemos coser hasta una altura, puede ser de unos 40 centímetros. Eso ya depende de ustedes, depende de la clienta, qué tan cerrado lo quieran. Pero más o menos puede ser 40 centímetros, ¿no? Pero ya si le quieren más alto, pues eso es cosa de los pies. Entonces, así este sería el molde de la falda. Nosotros ya habíamos visto un molde de la falda, de una falda así, que yo les explicaba que se ponía la tela doble aquí en esta parte. En esta parte, cuando la fuéramos a cortar, la poníamos doblada aquí, para que al quedar doblada simplemente ya nos queda la tela encima y el forro. Entonces eso sería muy importante, algo así como esto. Por ejemplo, esta es la tela, entonces aquí pondríamos esto encima, el molde, y al abrirla nos quedaría doble. Así, de esta manera. Digamos, esta es la tela, les voy a explicar con este lado. Digamos, esta es la tela. Esto ya lo habíamos visto. Si entran al canal, como les estoy diciendo, ya pueden ver un tutorial así, de esta manera. Bueno, digamos, aquí estoy cortando, digamos, la tela, ya, ¿no? Entonces puse la tela doble. Entonces corto. Esto estamos suponiendo que es la tela. Entonces aquí esta parte ya me queda la de encima y me queda el forro, porque aquí yo lo cosería con este lado, que lo cortaría exactamente de la misma manera, doble aquí, lo cosería hasta acá. Entonces me quedaría ya forrada, ambas me quedarían forradas, cosidas, y no tendría que preocuparme por coserle el forro o cómo le hago la costura de la abertura, si de pronto se me voltea hacia un lado, si queda mal, no. Entonces la manera de hacerlo es así, cortarlo doble para que quede con el forro de una vez, y simplemente lo cosemos. Aquí lo cosemos, digamos que esta también está abierta, la cosemos encima por aquí y nos queda así.
Yo los invito a que vayan a ver un tutorial que tengo en mi canal. Es un tutorial de un vestido rojo y la falda es exactamente así. Entonces los invito a que vayan allá porque allá se puede ver mejor. Entonces, bueno, de esta manera estaría lista la falda. Ahora vamos a hacer la parte de atrás de la falda. Bueno, la parte de la falda no necesitamos hacerla doble porque va igual, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Entonces esta es más fácil. Entonces simplemente aquí la altura de cadera y el largo de la falda, que en mi caso le voy a dar 1 metro. Pasamos las líneas. Ponemos nuestra medida de cintura, que son 72 dividido en 4, 18 más 4 centímetros para la pinza, son 22. Ahora aquí 2 centímetros para entrar en el centro de espalda para que nos quede bien, y en la mitad vamos a ubicar la pinza. A cada lado le ponemos 1 centímetro porque eso fue lo que dejamos para la pinza. Le vamos a dar una profundidad de 9 centímetros. Ok, ahora vamos a marcar nuestro contorno de cadera, que son 98 dividido en 4. 98 dividido en 4 da 24.5 más 1 centímetro que le quitamos al delantero. Tenemos que recuperarlo aquí, son 25.5. Entonces también ponemos esa medida aquí abajo. Entonces vamos ahora a trazar todas esas líneas. Aquí la pinza. La cadera, y aquí igualmente está para formar mejor. Bueno, entonces aquí a la altura de 45 centímetros vamos a entrar 1,5 centímetros. Y igualmente aquí vamos a trazar una línea para saber dónde nos dan los 45, para también aquí entrar 1,5 centímetros, para que la faldita nos quede bien horneada. Ok, entonces ahora vamos a cerrar esas líneas. Fíjense, chicos, esta línea yo no la trazo recta, yo trato de trazarla un poco curva, ¿sí? Para que no quede tan recta, porque de pronto no queda bien. Ok, y ahora esta igual, bien. De la misma manera vamos aquí como un poco curva, como haciendo una bolsita quizás, y de aquí así, ¿okay? Entonces así más o menos sería nuestra falda. Esta falda, si ustedes la quieren hacer con corte hasta abajo, simplemente prolongan esta línea y ese es el corte, pero yo pienso que sería mejor hacerla sin corte, nada más con la costura de la mitad. Ok, entonces esta sería nuestra parte de la espalda. La parte de la espalda no tiene absolutamente nada, ningún trabajo. ¿Okay? Entonces cortamos. Ok, entonces esta sería nuestra espalda. Aquí tendríamos nuestro delantero de la falda. Nuestro delantero de la falda. Aquí tendríamos el cuerpecito. Entonces, así vamos a ponerlo junto
poquitico. Y aquí tendríamos nuestra espalda de la blusa. Esto se levanta por lo que está embebido. Al ustedes ponerles en el papel queda así. No se les olvide hacer esta corrección, que es muy importante. Y aquí también tengan mucho cuidado en darle así recto el aumento para el cierre, para que les quede esta parte bien bonita al momento de ensamblar, que no les va a quedar mal. Ok chicos, entonces este sería el modelo el molde para nuestro modelo que nos pidió una amiga del canal. Entonces básicamente aquí estaría todo. Espero les guste a mi amiga, la que necesita hacer el vestido. Espero le quede muy bien. Y bueno, si tienen alguna duda, si algo no les quedó claro, simplemente déjenmelo saber. Y mil gracias por ver mis tutoriales y compartir ese tiempo conmigo. Se los agradezco de todo corazón. Un beso, hasta una próxima oportunidad.